El Curtiss SO-3C Seamew se suponía que sería el futuro del reconocimiento naval, y cuando lo ves, parecía exactamente eso. Elegante, completamente de metal, moderno, más rápido que el viejo biplano al que estaba destinado a reemplazar. En teoría, era exactamente lo que la Marina de los Estados Unidos pensaba que necesitaba en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo avión de reconocimiento embarcado que pudiera volar más lejos, moverse más rápido y sacar a la aviación naval de los años 30. Pero el Seamew se convirtió en uno de los fracasos de aeronaves más vergonzosos que la Marina haya puesto en servicio. El Seamew era un problema a nivel de toda la flota. No podía cumplir la misión para la que había sido construido. Fue tan decepcionante que la Marina terminó regresando al servicio el avión que había reemplazado. Este video es presentado por Sailey. Antes de que el radar fuera lo suficientemente bueno para manejar el reconocimiento más allá del horizonte, un buque de guerra que quería ver más allá del horizonte tenía que lanzar un avión. Lanzaban hidroaviones con catapulta para buscar barcos, submarinos o cualquier señal de problemas. Luego, al final de la misión, aterrizaban junto al barco en aguas abiertas y los izaban de nuevo a bordo. No era un vuelo glamoroso, esas misiones eran peligrosas, así que el avión que las realizaba tenía que ser resistente, predecible y noble. Y el Curtiss Sock Seagull lo hacía perfectamente. Pero para finales de los años 30, el Seagull ya parecía anticuada. Era un biplano cubierto de tela con un flotador central y alas plegables. Más parecido a algo de los años de entreguerras que al futuro de la aviación naval. Pero funcionaba, y eso importaba más que la apariencia. Pero el problema era que el mundo seguía avanzando. La aviación naval se estaba volviendo más rápida, los alcances eran cada vez mayores, y la guerra en el Pacífico se iba a librar a enormes distancias. El Seagull volaba a solo unos 133 millas por hora. Eso estaba bien cuando nadie te estaba disparando. El alcance también se estaba convirtiendo en un problema, y nadie que mirara al futuro en serio pensaba que los biplanos de tela serían el futuro. Así que la Marina salió en busca de algo más moderno, más rápido, con mayor alcance. En 1937, la Marina envió especificaciones solicitando un monoplano de ala media para 2 personas que pudiera funcionar tanto como hidroavión como avión terrestre. Tenía que usar un flotador central desmontable, debía tener alas plegables para poder caber a bordo del barco, y todo tenía que mantenerse dentro de un límite de peso bastante estricto. Eso ya era un conjunto de especificaciones bastante exigente, pero lo que lo hacía peligroso era que no le daba al avión casi ningún margen de sobra en ningún aspecto. La nueva máquina tenía que ser un hidroavión catapultable, un avión terrestre, un avión embarcado con alas plegables y un avión de reconocimiento de largo alcance, todo mientras se mantenía dentro de ese límite de peso. Cada libra extra perjudicaba y cada característica adicional robaba margen en otro lado, porque el Seamew estaba siendo obligado a hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, y ese tipo de diseño solo sobrevive si el motor es potente y la célula básica del avión es excepcionalmente noble. El Seamew no tenía ninguna de las dos cosas. La Marina quería que el nuevo avión se construyera alrededor de un motor experimental Ranger V12 invertido. En teoría, parecía atractivo. El bajo consumo de combustible significaba mayor alcance sin tener que cargar combustible extra. Eso suena genial en una reunión para definir requisitos, pero en el mundo real fue una mala apuesta. Ese motor no era lo suficientemente maduro ni confiable para el servicio naval de primera línea. Y como todo el avión dependía de la eficiencia de combustible de ese motor para compensar todo lo demás que estaba sacrificando, una vez que el motor no cumplió, todo el diseño empezó a verse débil, apretado y con poco margen de maniobra. Curtiss y Vought presentaron diseños, ambos recibieron contratos para prototipos y los 2 aviones fueron probados uno contra el otro. El prototipo de Curtiss se veía bastante elegante. Todo de metal, construcción monocasco, líneas limpias, mucho más moderno que el viejo Seagull. Si estacionabas los dos uno al lado del otro, el Curtiss parecía el futuro y el Seagull parecía que había llegado de otra época. En las pruebas contra el modelo de Vought, los dos estuvieron muy parejos. El Vought era un poco más rápido, pero más pesado. Así que la Marina eligió la máquina de Curtiss y ordenó 300 de ellas. En teoría, todo parecía estar bien, pero el diseño ya dependía mucho de que todo saliera perfecto. Cuando Curtiss entregó el prototipo para las pruebas finales de la Marina, el avión inmediatamente empezó a mostrar sus puntos débiles. El motor se sobrecalentaba gravemente y había serios problemas de estabilidad. Falló tan gravemente que en julio de 1941 el prototipo terminó hundiéndose en aguas poco profundas. Curtiss lo reconstruyó y el motor volvió a fallar ese noviembre.
Ese no es el tipo de desempeño que genera confianza antes de comprometerse a la producción. Curtis envió el avión a Langley Field para pruebas en el túnel de viento y regresó con un conjunto de soluciones. Para evitar que el Ranger se sobrecalentara, agrandaron la toma de aire y añadieron más compuertas en el capó. Para controlar la inestabilidad direccional, agrandaron la cola, añadieron una aleta dorsal y levantaron las puntas de las alas. Pero aquí está el detalle sobre esa aleta dorsal. Se extendía hacia atrás sobre la cubierta corrediza de la cabina del observador trasero, lo que significaba que cada vez que el observador abría esa cubierta para hacer su trabajo, que es observar, rompía justamente la superficie que mantenía estable la aeronave. La solución para el problema de estabilidad era físicamente incompatible con la misión principal de la aeronave. Las modificaciones ayudaron lo suficiente para que la Marina siguiera adelante. Y ahí es donde las cosas realmente se complicaron, porque los problemas restantes eran de esos que no descubres completamente hasta que pones el avión en servicio real sobre el océano. Una vez que CMU empezó a llegar a la flota en 1942, todo se vino abajo rápidamente. El primer gran problema era que, para ser un hidroavión de reconocimiento, no podía despegar del agua con el tanque de combustible lleno. Parte de eso se debió a que la Marina aumentó los requisitos de combustible después de que la producción ya había comenzado. Pero desde el asiento del piloto, la razón no importa. Lo que importa es que el avión no podía hacer el trabajo para el que fue comprado. Si solo puedes despegar con menos de la mitad de tu combustible máximo, tu avión de reconocimiento de largo alcance ya no es un avión de reconocimiento de largo alcance. Es solo un hidroavión de corto alcance, limitado y con mala actitud de vuelo. Luego estaba el propio flotador. En aguas más agitadas, el flotador central se flexionaba tanto que la hélice podía golpearlo. Así que ahora tenías un avión de reconocimiento que no soportaba aguas agitadas y podía dañarse durante operaciones normales en el mar. La CMU es brutal durante el despegue en el agua. La actitud de nariz arriba durante la carrera de despegue era tan pronunciada que, por un corto periodo, el piloto básicamente se quedaba sin autoridad de alerones. En un hidroavión, despegando de aguas abiertas, ese tipo de punto ciego en el control es el tipo de cosa que puede matar a la gente. Una ola, una ráfaga de viento o un pequeño error del piloto podían convertirse rápidamente en una situación irrecuperable. Ninguno de estos problemas existía de manera aislada. El motor débil afectaba el rendimiento en el agua, el flotador añadía resistencia y complejidad. El límite estricto de peso no dejaba espacio para el crecimiento. El requisito adicional de combustible empeoró un despegue que ya era marginal. Cada debilidad amplificaba la siguiente. Así es como obtienes una máquina que parece aceptable por partes, pero falla como sistema. Ese es el tipo de máquina en la que los pilotos dejan de confiar muy rápido. Y una vez que un avión de reconocimiento embarcado pierde la confianza de sus tripulaciones, está acabado. Esta no era una misión glamorosa, donde los pilotos toleraban rarezas porque el avión era rápido o espectacular en combate. El valor total de la aeronave era que tenía que ser confiable en condiciones miserables. La CMU era lo contrario. Barco tras barco probó la CMU y barco tras barco la devolvió. En promedio, duraba alrededor de 2 meses a bordo de los barcos a los que se asignaba. Y eso te lo dice todo, y luego vino la vergüenza final. Debido a que el CMU fue un fracaso total, la Marina tuvo que traer de vuelta el viejo Curtiss Soc Seagull, el mismo biplano supuestamente obsoleto que el CMU había sido construido para reemplazar. La vieja máquina cubierta de tela volvió a las catapultas y siguió en servicio hasta 1945. El Seamew perdió la discusión no ante una aeronave moderna rival, sino ante el pasado. El Seagull podía parecer obsoleto, pero aún tenía la única cualidad que el CMU nunca consiguió: confianza. En total, se construyeron alrededor de 795 CMUs y aún así eso subestima el desperdicio. La Marina ordenó 659 unidades de una variante más ligera y mejorada, la SO-3C3, antes de cancelar el lote, después de que solo se entregaron 39. Curtiss siguió construyendo aviones que todos ya sabían que eran malos. Algunos fueron convertidos en aviones blancos radiocontrolados, pero incluso ahí el motor débil limitaba su utilidad. Los británicos recibieron alrededor de 100 bajo préstamo y arriendo, y tampoco quedaron impresionados. Las tripulaciones lo llamaban la vaca marina. La mayoría terminó en Canadá como remolcadores de blancos en lugar de hacer algo útil. El CMU fracasó porque tenía una apariencia moderna, pero era débil en los aspectos que más importaban. Prometía velocidad, alcance y progreso, pero terminó siendo un hidroavión poco potente y temperamental, sin margen para las realidades del servicio naval.
la Marina quería el futuro. Lo que obtuvo fue una aeronave tan defectuosa que el pasado tuvo que regresar para rescatarla. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda mucho.